En este primer capítulo que vamos a comenzar a desarrollar acerca de la liberación de un ataque amalecita contra una ciudad que estaba poblada por todas las familias, los hijos de David, las esposas de David y de sus hombres, vamos a ubicarnos en el contexto porque recordamos que David en la última conferencia se había unido, se había aliado con el mundo, se fue con los incrédulos, se fue con los filisteos en su desesperación de escaparse y proteger su vida del rey Saúl. Ya llevaba él 7 años huyendo, siendo perseguido a salto de mata por el rey Saúl. Ya estaba cansado, desesperado, y muchas veces nosotros ya estamos también cansados de tantos ataques, de frustraciones, desilusiones, y creemos equivocadamente que si nos regresamos al mundo, o que si nos vamos otra vez al mundo, vamos a descansar, o por lo menos ya no vamos a encontrar los problemas que encontramos cuando comenzamos a seguir a Jesucristo. Y este es uno de los errores más grandes, una trampa en la que todos nosotros podemos caer. Entonces David se une al rey Aquis, al rey de los filisteos, y se encuentra en un problema donde él tenía ahora que enfrentar una guerra contra Israel. Los filisteos decidieron invadir Israel, y David, formando parte y siendo el guardaespaldas personal del rey Aquis, necesitaba enfrentar el dilema de ir a la guerra contra su propio pueblo o desertar y que ahí mismo lo ejecutaran, lo mataran por traidor, porque los filisteos lo consideraban verdaderamente leal al ejército de los filisteos. Entonces, en el momento en el que él está ya a punto de cometer el gran error de pelear del lado de los filisteos, ya vimos esto en la última clase, Dios lo libera milagrosamente. La providencia de Dios interviene y los generales del rey Aquis comienzan a cuestionarlo de por qué trae a David a una guerra donde él es israelita, los puede traicionar, puede ser una treta entre el rey Saúl y entre él, y de ninguna manera aceptaron los generales filisteos que David formara parte de esta guerra. El rey Aquis llega con David y lo despide y le dice: regrésate a la ciudad de Ziklag, la ciudad que él le entregó para que él viviera ahí con sus familiares y con todas las familias de los 600 hombres que ya seguían a David como fugitivo. Entonces David se retira del campo de batalla y hacen 3 días, eran 3 días de regreso del campo de batalla a la ciudad de Ziklag. Y cuando llegan a la ciudad de Ziklag, David se encuentra con un panorama asombrado, totalmente queda estupefacto, porque los amalecitas, una de las tribus mercenarias que andaban ahí rondando por Israel, llegaron a esa ciudad aprovechándose de que David y sus hombres habían dejado totalmente a las familias, a los niños, el botín, el dinero, las monedas de plata, el oro, etcétera, etcétera, y se llevan a todas las mujeres, se llevan a todos los niños y prenden en fuego la ciudad de Ziklag. Dice el capítulo 30, cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, o sea, hicieron 3 días de camino de regreso del campo de batalla a esta ciudad. Los de Amalec habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevando cautivos. David descubre que la ciudad está quemada, y esta es una lección tremenda que nosotros comenzamos a descubrir desde esta tarde. Siempre que nosotros abandonamos la tierra prometida, cuando abandonamos la casa de Dios, cuando abandonamos a los hermanos sin que nosotros nos demos cuenta, estamos comprometiendo y arriesgando a nuestra propia familia. Porque últimamente la única protección que nuestra familia, tu familia y mi familia, y cuando hablamos de familias estamos hablando de nuestra esposa
y de nuestros hijos menores de edad. Ya cuando son mayores de edad los muchachos ya toman sus decisiones y ya pueden, si quieren, ¿verdad?, brincarse las trancas o seguir al Señor. Estamos hablando de los que viven en tu casa, de los que viven en mi casa, de los que somos responsables de ellos y cuyo una única protección eres tú y soy yo como varones del hogar. Entonces, los varones tenemos como cabezas del hogar la responsabilidad de velar por nuestra familia, de cuidar a nuestra familia y de que cuando nosotros nos involucramos en el pecado, inmediatamente los demonios, criaturas invisibles espirituales, se vienen como una manada de abejas africanas a picotear a nuestros hijos menores de edad, a meterse con la esposa, a ponerle tentaciones a tu esposa, a ponernos tentaciones a nosotros, pero siempre vamos a sufrir cuando abandonamos la tierra prometida, cuando dejamos el campamento al cual el Señor nos ha llamado a servir. En el versículo 4, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. David comienza a descubrir, como todos nosotros, que el pecado siempre nos hace sufrir. Siempre vamos a tener consecuencias de las decisiones que tomamos. Él creyó que escapándose del rey Saúl y encontrando refugio con los incrédulos, con las gentes del mundo, iba a estar mejor que estando en el campamento de Dios. Y aquí comenzamos a ver que en la primera oportunidad que el diablo tuvo, se vino no contra ellos, se vino contra sus familias. Y comenzaron todos a llorar hasta que les faltaron las fuerzas. Dice el versículo 5, las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortalecía en Jehová su Dios. Vemos nosotros que aquí no le quedaba absolutamente nada a David más que no desanimarse. Es increíble ver este cuadro que nos refleja cómo actúa la naturaleza humana. Vemos que casi siempre cualquier grupo de personas, cuando les va mal, siempre buscan un chivo expiatorio. Siempre buscan a quién echarle la culpa. ¿Y a quién creen que le van a echar la culpa siempre? Al líder. Entonces es increíble cómo vemos aquí, de entre todos los hombres que tenía David, los vamos a ver más adelante, quiénes fueron estas personas que comenzaron a conspirar contra su líder. Necesitamos apedrearlo. Por culpa de David hemos perdido nuestra familia. Por culpa de David hemos perdido nuestros hijos, hemos perdido nuestra casa, nuestras posesiones. Y en ese momento David, como líder, nos damos cuenta por qué Dios permitió que lo persiguieran durante 7 años. Estaba comenzando a forjar un carácter en su vida. Y ahí cualquier líder, ¿verdad? Como dice en Juan 10, el asalariado, el pastor asalariado, cuando ve venir el lobo, abandona las ovejas y el rebaño. Pero el que es verdaderamente pastor y líder, dice la Biblia, da su vida por sus ovejas. Cuando un hombre ve que su familia está mal y que el diablo ha atacado tu casa y ha atacado a tus hijos, no es la hora de lamentarse, no es la hora de desanimarse, no es la hora de llorar ni de echarnos a correr, es la hora de fortalecernos en el Señor. Porque siempre que nosotros regresemos con Dios, nos estará esperando para darnos otra oportunidad de recobrar a nuestra familia. La palabra que se usa en el versículo 6, David se fortaleció en Jehová su Dios, es la palabra chazak en el hebreo. Esta es una palabra muy importante, chazak con K al final, y significa lo siguiente: significa tener valor o armarse de valor, significa afirmarse, unirse o pegarse, esforzarse. Es la palabra que Dios le dice a Josué en el capítulo 1, mira que te mando que te chazak y seas valiente, mira que te mando que te esfuerces, que te acerques al Señor, que te armes de valor
porque vas a comenzar a pelear. Y este es el valor, esta es la fortaleza, este es el consuelo, este es el ánimo que el Espíritu Santo nos da. ¿Desde cuándo caeríamos todos nosotros desmayados? Como dice el Salmo 27, el rey David: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado si no creyese. ¿Qué es lo que nos impide que desmayemos? ¿Qué es lo que nos impide que nos desanimemos? Creer. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído. Dice en segunda de Pedro 1, Dios nos sostiene con su poder mediante la fe. Mientras sigamos creyendo, mientras sigamos confiando en Dios, Dios nos infunde ese valor a través de su Espíritu Santo, nos fortalece, nos anima, nos consuela, nos levanta de la depresión, nos levanta del desánimo, nos levanta de todas aquellas cosas que sentimos que nos aplastan, para poder levantarnos y poder decir, como dijo Gedeón, como le dijo el ángel: siervo valiente, levántate y pelea por tus familias. David comenzó a fortalecerse, a pegarse a Dios, a esforzarse, a armarse de valor, porque si él no lo hacía, ¿quién lo iba a hacer? Si en tu casa, varón que me escuchas, no eres tú el que te fortaleces, no eres tú el que te animas, ¿quién le va a infundir entonces valor y ánimo a tu esposa? ¿Quién les va a infundir a tus hijos el ánimo y el consuelo para decirles: vamos a salir de este problema adelante? Imagínate que en la familia esté tu esposo y tus hijos y tú también y ahí llore. Cuando tú eres y yo somos los llamados en nuestra casa a levantar el ánimo, a infundir la fe, a mostrarles que estamos con el Señor y que vamos a seguir adelante, porque por eso Dios nos ha puesto como la cabeza en nuestro hogar. Es tiempo, cuando veamos lo quemado y cuando veamos la familia y que los hijos hicieron esto y que pasó aquello, es tiempo de fortalecernos en el Señor. Y además, en el versículo 7, David hizo no solamente lo que debemos hacer todos, sino que entonces mandó llamar al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, y le dijo: te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él les dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Vemos nosotros que David hizo lo que todos nosotros tenemos que orar: fortalecernos y pedir la dirección de Dios. ¿A quién más le vas a hablar para pedirle consejo? Ay, compadre, fíjate que mi familia está muy mal. Tu compadre, ¿qué consejo te puede dar? Ay, mamá, a la suegra, fíjate que mi esposo me está pegando, se casó, se amoló, te va a contestar la suegra. ¿A quién le vamos a pedir consejo? ¿Para qué está la palabra de Dios? ¿Para qué muchas veces estamos nosotros los pastores? Para ayudarlos a ustedes a poder tomar el rumbo adecuado. Como dice en Isaías, Dios nos enseña provechosamente el camino y nos muestra a dónde debemos de caminar. Dice en Jeremías 10:23, el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina ordenar sus pasos. Nosotros no tenemos la sabiduría ni la capacidad para determinar qué rumbo debe seguir nuestra vida. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Pediré prestado para salir de esta deuda? ¿Qué haré con mi hijo que se cayó en las drogas? ¿Qué haré con mi esposa que cada vez está peor, más neurasténica que nunca? ¿Qué haré con aquello? ¿A quién le vamos a pedir nosotros consuelo, ánimo, dirección? Tenemos que recurrir a Dios. En Isaías 40, el profeta Isaías dijo: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. O sea que las fuerzas se desgastan, nuestra fuerza se desgasta diario nos desgastamos, diario nos desanimamos, diario tenemos algo por qué deprimirnos, diario estamos enfrentando cosas que son mucho más fuertes que la calidad humana con la cual tú y yo nacimos. Entonces necesitamos una infusión sobrenatural divina. Por eso le dice Pablo a Timoteo: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Ese espíritu que está dentro de ti, tienes que descubrirlo, amado santo de Dios,
amada santa de Dios, tienes que darte cuenta que el Espíritu Santo dentro de ti, si tú te hincas y pides dirección y te fortaleces, Dios te va a levantar como las águilas. ¿Por qué? Porque confías y sabes que hay solución. No vas a dejar tirado a tu familia, ya ni llorar es bueno. Hay que emprender el camino y el vuelo y ahora vamos a volar mucho más alto y aprender de nuestros errores pasados. Dice la Biblia que entonces en el versículo 8 consulta David a través del efod al Señor y Dios le confirma y le dice: ve y síguelos porque los vas a alcanzar. Miren ustedes lo que dice en Primera de Crónicas 16:11. Primera de Crónicas 16:11. Busquen a Jehová y su poder, busquen su rostro continuamente. Busquen a Jehová y su poder, busquen su rostro continuamente. Continuamente tenemos que estar buscando el rostro de Dios. Ante la respuesta del sacerdote a través del efod, David entonces emprende la marcha. Acuérdense que tenían 3 días que habían regresado del campo de batalla, por lo que llegaron a enfrentar un panorama exhaustos, cansados, deprimidos, y todavía se llevan a sus familias, sus casas quemadas, sus propiedades incendiadas. Ya no tenían ninguna esperanza era una tribu bárbara de salvajes y no sabían qué podrían hacerles a las mujeres estos salvajes de los amalecitas. No sabían si podían algún día recobrar nada. Y ahí estaban cansados, exhaustos, y no se esperaron ni siquiera 2 horas, sino que emprendieron los 600 hombres cansados y exhaustos como estaban, se volvieron a subir a sus caballos y comenzaron a salir y a perseguir a esta tribu de salvajes llamados los amalecitas. Entonces iban en todos sus caballos, David, 600 hombres, y a la mitad del camino, dice el versículo 9, partió David y los 600 hombres que con él estaban y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. O sea que la tercera parte del ejército de David. No solamente David enfrentaba la tragedia de la pérdida de las familias, el cansancio de los 3 días, sino que ahora a la mitad del camino 200 hombres le dicen a David: amo, jefe, patrón, ya no podemos seguir adelante, estamos demasiado cansados. David no los agredió, como se acuerdan lo que sucedió con el rey Saúl cuando tuvo este problema con los soldados, que hasta les dijo que no comieran y que ayunaran a fuerza cuando estaban en tiempo de guerra. ¿Se acuerdan? Que viene Jonatán y agarra un pedazo de la miel y por eso casi mata a su propio hijo. David no les dijo nada, se quedaron los 200 hombres a descansar y David emprendió y continuó la búsqueda de los amalecitas con 400 hombres nada más. Y ahí iban en el camino buscándolos, cuando se encuentran de repente a una persona tirada ahí en el desierto que resulta ser un egipcio. Y este egipcio tenía 3 días tirado ahí en el camino, que no había comido ni bebido, porque él había formado parte del grupo de soldados que atacaron la ciudad de Siclag. Este egipcio lo habían abandonado los amalecitas a la mitad del camino porque ya no podía caminar o querían deshacerse de él, pero ahí se quedó y se lo encuentra David. Dice el versículo 11: y hallaron en el campo un hombre egipcio. Lo trajeron a David, le dieron pan, comió y le dieron a beber agua. O sea, nos damos cuenta que a pesar del cansancio, a pesar de los problemas, de los traumas, de lo deprimido que iban todos, David continuaba con un corazón compasivo por la gente. Cualquiera hubiera pasado, ya tenemos muchos problemas para todavía cargar con este, ahí déjenlo. No, se pararon, le dieron de comer y le dieron de beber.
Y miren ustedes, qué increíble que los amalecitas abandonaron a este hombre para que se muriera en el desierto. Y este hombre que los amalecitas, perversos, crueles y salvajes, abandonaron, es el hombre que David y su ejército lo encuentran, y es el hombre que les dice en dónde se encuentra el campamento de los amalecitas. ¿Cómo lo que sembramos en la vida recogemos? Un vaso de agua que tú le des a una persona en la calle, insignificante, ayudar a una persona que tú no sabes ni siquiera si te puede recompensar algún día. Jesús lo dijo: un vaso de agua que ustedes lo den en mi nombre les será recompensado en esta vida y en la otra también. Dice el versículo 12: le dieron un pedazo de masa de higos secos, 2 racimos de pasas, y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan y bebido agua en 3 días y 3 noches. Y entonces, ya que estaba repuesto, ¿verdad? Y ya que estaba otra vez con ganas y recuperado, David le dijo, versículo 13: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y él respondió, el joven egipcio: yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los hereteos y de Judá, y el Negev de Galeb, y pusimos fuego a Siclag. O sea, este hombre egipcio, que estaba como mercenario trabajando con los amalecitas, él no sabía quién era David, él no sabía quién era ese ejército, no sabía que andaban buscándolos a ellos. Y les dice: yo pertenezco, y hace 3 días asaltamos un campamento y le prendimos fuego. Y ahí era, ¿verdad?, para que saliera David, sí, con que tú no debes, paz, y agarrarlo a espadazos y hacerlo pedacitos o carnitas ahí mismo. Sin embargo, dice la Biblia en el versículo 15, inteligente y astutamente le dice a David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Le llevó pues, y estaban desparramados todos sobre aquella tierra, y comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo el gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Vemos nosotros que una vez recuperado, lo interroga David, y descubren un esclavo egipcio abandonado, informándoles a David y a sus hombres cuál era el programa y la agenda de los amalecitas. Sabiendo este egipcio, ¿verdad?, que conocía los planes de los amalecitas, David le pregunta si les podía dirigir hacia dónde estaban localizados sus enemigos. Y al hacer esta pregunta, David estaba corriendo un riesgo peligrosísimo, porque este egipcio podía traicionarlos. Les podía haber dicho: bueno, vamos, los voy a llevar al campamento, y los podía llevar a algún lugar donde pudiera estar enfrente de los amalecitas, y los amalecitas los podían atacar. Pero Dios le había prometido en el versículo 8 a David: persíguelos y alcánzalos, porque librarás a los cautivos. Basado en la promesa de Dios, David se arriesgó a ser traicionado por este egipcio, y ya no dudó si eran sus motivos buenos o equivocados. Él tenía como cierta la palabra de Dios, y conteniendo la palabra de Dios por cierta, David emprendió la búsqueda de los amalecitas. ¿Sabían ustedes que la fe implica un riesgo? Nunca jamás podemos nosotros demostrar que tenemos fe si no nos arriesgamos. Les voy a contar un cuento rápido. Había un señor en una cascada, casi como la altura de las cataratas del Niágara, y estaba dando una exhibición, y le decía a la gente: ¿quién de ustedes allá abajo cree que me voy a meter en este barril y voy a llegar hasta abajo en el barril, en las cataratas? Y toda la gente: sí, aviéntate, todos nosotros, aviéntate. Y entonces les hizo la segunda pregunta: ¿quién de ustedes se sube conmigo al barril? O sea, si están tan seguros de que voy a llegar y que no va a pasar nada, ¿por qué alguno de ustedes no se viene conmigo en el barril? Entonces nos damos cuenta que muchas veces le decimos a Dios: sí, Señor, yo te creo, etcétera, etcétera, pero no damos el paso
para arriesgarnos, porque hasta que damos el paso y nos arriesgamos, demostramos que tenemos fe. La primera reacción de la gente en las cataratas fue de una creencia como todo mundo cree. Sí, yo creo en Dios, yo creo que en Jesús. Pero cuando alguna persona se mete al barril y se avienta con esa persona demuestra algo más que creer. Eso es lo que se llama la fe en acción. No es hasta que tú te arriesgas y das ese paso con Cristo y con Dios que demuestras que realmente tienes convicciones. Anoche estábamos oyendo a uno de los candidatos para la presidencia en México, de qué forma lo estaban entrevistando. Y una de las cosas que mi esposa y yo nos impactó fue, ¿verdad?, que nunca contestaba, nunca demostraba convicciones. Le preguntaban, ¿usted qué hace en esta situación? Bueno, según si cuando esté ahí el pueblo vota por acá, me voy a inclinar por eso. Y si hay matrimonios gays, ¿usted qué piensa, verdad? Y cuando una persona no dice lo que él piensa, yo creo esto y estas son mis convicciones, nos damos cuenta que faltan muchísimas personas, muchos líderes políticos en el mundo que verdaderamente no les dé vergüenza decir a la gente y decir, así soy como yo soy y quiero que sepan cuáles son mis convicciones. La gente a nuestro alrededor navega con la misma bandera. Toda la gente, ¿verdad?, no demuestra convicciones. Pues mira, si la gente vota y dice que arriba los matrimonios gays, vamos a votar para que en México haya matrimonios gays. Y si el voto popular dice el 60% de la gente que están a favor del aborto, los presidentes y la política vamos a estar a favor del aborto. Y cuando nosotros creemos que esa es la democracia, donde el pueblo gobierna en ese sentido, hemos pervertido lo que es la verdadera democracia. Y tenemos nosotros que tener convicciones, porque muchos de ustedes que me escuchan van a llegar a algún momento a ocupar alguna posición política. Y cuando tú llegues a esa posición política y a ese puesto político y te dé vergüenza afirmar tus convicciones morales, entonces realmente no puedes jamás llamarte una persona de convicciones, sino que serás como una veleta. Si el viento va para allá, vas para acá. Si el viento sopla para la izquierda, soplas para la izquierda. Y esas personas nunca podrán cambiar el mundo. Es como subirme a un barco y que me pregunten, oiga, su barco, ¿a dónde se dirige? ¿Al norte o al sur? Bueno, lo que digan los marineros. ¿Se imaginan un capitán en estas condiciones? Si el 60% de los marineros me dicen que para el norte, enfilamos hacia el norte, y si no hacia el sur. Óigame, espérame tantito. En mi tierra dicen que donde manda capitán, no gobierna marinero. Y tú en tu casa, ¿qué rumbo va a tu casa? Bueno, si mis hijos dicen esto, voy a hacer esto. Si mis hijos opinan lo contrario y mi esposa también, yo hago lo que mi esposa y mis hijos dicen. ¿Verdad? ¿Se imaginan ustedes que nosotros pensáramos de esa manera? Es cuando nos apartamos verdaderamente de la palabra de Dios. La Biblia pues nos muestra que David llega al campamento de los amalecitas y no escapa ninguno de ellos más que 400 jóvenes, versículo 17, que huyeron en camellos. Y libró David a todos los amalecitas que habían tomado a las mujeres y los persiguió, los mató menos los 400. Y dice el versículo 19, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. También tomó David todas las ovejas y el ganado, los trajo delante de todos, que decían, este es el botín de David. Vemos nosotros que David recobra a sus familias, porque él había buscado a Dios y él se había fortalecido en Dios. Y a pesar de que cuando nosotros vamos en la vida cristiana, como iba David con sus hombres, 200 o la tercera parte le abandonó, nosotros tenemos que estar acostumbrados que siempre en nuestra caminar cristiana van a tener personas cerca de ti y cerca de mí que nos van a abandonar. No todos vamos a ir a la guerra, no todos vamos a pelear, no todos te van a acompañar. Y el hecho que tu familia esté mal y ahora no encuentres apoyo ni en tus cuñados ni en tus hermanos cristianos, no es tampoco para que tú te detengas, para que sigas peleando la buena batalla de la fe.
Es que ya le pedí ayuda al pastor y no me ayudó. Le pedí perdón, ayuda a mi vecino que es cristiano y no me ayudó. Y en la vida cristiana vamos a encontrar este tipo de circunstancias donde la gente no va a cooperar con nosotros. Pero si nosotros estamos convencidos que tenemos que sacar adelante a la familia y tenemos que sacar adelante a México y tenemos que luchar por nosotros y por nuestra familia y nuestro matrimonio, tenemos que hacerlo con la ayuda de Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No necesitamos a nadie más que a Dios. Si su presencia nos acompaña, está garantizada la victoria. En penúltimo lugar, David llega pues de regreso a Siclag con todo el botín, con todo lo que les habían arrebatado, etcétera, etcétera, muy cansados. Y todos los que se habían quedado, versículo 21, salieron a recibirlo, que eran los 200 hombres. Y el pueblo que con él estaba, y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz. O sea, David regresa de ganarles a los amalecitas, de ganar la guerra. 1 día y medio duró la guerra con los amalecitas, desde la mañana hasta la tarde del otro día. Recuperan todo, se regresan, pasan a recoger a los 200 hombres que se quedaron ahí tirados. Y era para que David hubiera llegado, ¿verdad? A ustedes, con que se quedaron, ¿verdad? Con que no me ayudaste el mes pasado. ¿Te acuerdas cuando te pedí esa lana y no me la prestaste? Pues ahora toma, ahora no te ayudo yo tampoco. Y ahora que tengo lana, pues tampoco te voy a ayudar. Y cuando nosotros mantenemos el rencor por la gente que no nos ayudó, o por la gente que no nos tendió la mano en el pasado, y cuando nosotros prosperamos y Dios nos bendice, guardamos ese rencor, Dios nos quita con lo que nos había bendecido. ¿Sabían ustedes esta ley? Pero si tú a esas personas que te hicieron mal, te las vuelves a encontrar, ¿cómo estás? Oye, no te pude ayudar por esto, mira, yo, ¿sabes qué? La paz te deseo en tu vida. Te bendigo y es más, parte de este botín te lo voy a dar. Este era el corazón de David, que se esforzaba, buscaba al Señor, estaba convirtiéndose en un gigante de Dios, estaba formando un carácter en su vida, y era el hombre que Dios necesitaba meter en ese fuego, en ese horno, para convertirse en el futuro rey de Israel. Y todas estas cosas vemos que Dios estaba al control de ellas. No había nada que David estuviera atravesando que no formara parte de su entrenamiento. Y todo esto, repito, con el propósito de subirlo y sentarlo en el trono. ¿A dónde nos quiere Dios llevar a todos nosotros? ¿A reinar? Todos nosotros, dice según 1 Pedro 2:9, somos reyes y sacerdotes. Y tenemos que comenzar a gobernar nuestra propia casa. Tenemos que comenzar a gobernar nuestros propios asuntos. Y tenemos que comenzar a aprender a desarrollar un carácter para que cuando Cristo venga, dice Apocalipsis 20, y vi tronos y los que fueron dignos de sentarse en los tronos. O sea que cuando Cristo venga, no todos los que se dijeron cristianos, ni todos los que fueron a las iglesias, cuando Cristo venga, van a gobernar. Solamente los que pasaron las pruebas en esta vida. Dice Santiago 1, bienaventurado el hombre que pasa la tentación, que vence la tentación, que atraviesa la tentación y no cae, y no se dio por vencido, y se levantó, y se fortaleció en el Señor, y buscó el rostro del Señor. Porque mirad cuán grande es la bondad que Dios tiene guardada para aquellos que le temen y que buscan y esperan en Él. Así que David regresa y no tenía rencor con nadie de los que se habían quedado. Versículo 22. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David. Oye, hermano, es que yo creí que todos eran ovejitas y querubines los que iban con David en su ejército. No, todos tenemos cerca de nosotros gentes que se juntan contigo, que se juntan con nosotros, ¿verdad? Y que tarde o temprano manifiestan su corazón. Estos hombres malos y perversos son los que, cuando comenzaron a ver incendiada la ciudad, hablaron y murmuraron para darle pinochetazo a David, para apedrearlo y quitarlo como líder. Y aquí se manifestaron sus corazones. Estos hombres, la palabra perverso, apúntalo en el hebreo, es la palabra Belial.
La palabra perverso es la palabra hebrea Belial, que significa hijos del diablo. O sea, el diablo tenía dentro del ejército de David sembrada su cizaña, como la tiene en tu círculo de amigos, en mi círculo de amigos, en los vecinos, etcétera, etcétera. Siempre el diablo, cuando se siembra, dice Mateo 13, la buena semilla, viene el enemigo y siembra la cizaña junto con el trigo. Siempre habrá una persona cerca de ti que se va a decir tu amiga o tu amigo y que no conoces sus verdaderas intenciones hasta que pasan las pruebas. Estos hombres perversos, hijos del diablo, de entre los que habían ido con David, respondieron: porque no fueron con nosotros, no les daremos el botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y que se vayan. Inmediatamente estos hombres manifiestan codicia, manifiestan ambición, que es exactamente lo que Judas, que es el epítome, es el prototipo de los falsos maestros, de los falsos profetas, de los falsos hermanos. ¿Qué era lo que Judas anhelaba cuando se unió al grupo de Cristo durante 3 años y medio? Lo que Judas anhelaba y lo que Judas creía verdaderamente en su corazón es que Jesucristo era el Mesías que vendría a liberarlos del yugo romano y que su reino lo iba a establecer, y que cuando Cristo estableciera su reino, él iba a tomar el puesto de secretario de Hacienda. Él iba a manejar las finanzas, porque ya él era el tesorero de los 12 apóstoles, y dice la Biblia que robaba de la bolsa. Ya cuando era el tesorero, ya se echaba sus vénganos a nuestro reino, ya se echaba los quintos, la plata a la bolsa, ya comenzaba a manifestar que sus motivos para seguir a Cristo no eran transparentes. Él estaba buscando un puesto, estaba buscando una posición de poder, estaba buscando dinero, estaba buscando fama, poder, popularidad. Por eso cuando se dio cuenta que lo amarraron en Getsemaní, todo, ¿verdad? Ahí agarró las monedas y dijo: no, este ya lo agarraron, ya no va a servir para nada, absolutamente. Ahí está el dinero, ya no queremos nada. Los sacerdotes le dijeron: llévate tus 30 monedas, tampoco las queremos nosotros. Y no, lo único que pudo hacer en su desesperación, se quedó sin chamba, se quedó sin futuro, se quedó sin esperanza. Sus burbujas de jabón se le rompieron, sus castillos de arena se derrumbaron, fue y se ahorcó. Y se rompió la riata y se cayó a un despeñadero, y todas sus entrañas, dice Hechos capítulo 1, se salieron de su estómago. Entonces David, al ver que estos hombres perversos y malos no querían compartir con ellos, versículo 23 les dijo: no hagáis eso, hermanos míos. Escuchen lo que dice David: de lo que nos ha dado Jehová. Número 1, David dice: este botín que nosotros hemos recobrado no fue por nuestra fuerza, no fue porque somos héroes, no fue porque lo merezcamos. Dios nos lo dio. Número 1, quien nos ha guardado. Dios fue el que los protegió durante todo el camino, el que les infundió la fuerza, el que hizo que se encontraran, que no fue una coincidencia, sino que estaba en la providencia, a este mercenario egipcio que finalmente los llevó a descubrir el campamento de los amalecitas. Dios les dio eso, Dios los guardó y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Vean ustedes que David llega y dice: Señor, tuya es la honra, tuyo es el poder, tuya es la gloria, todo lo que somos, todo lo que tenemos, lo que hemos logrado, lo que hemos alcanzado, ha sido porque tú has estado con nosotros. ¿Cómo podemos nosotros, al saber que tú nos has dado lo que tengo, la casa que tengo, la salud que tengo, cómo puedo yo ser mezquino? ¿Cómo puedo ser yo avaro? ¿Cómo puedo ser yo codicioso de no querer compartir con los demás y con mis hermanos las muchas bendiciones que tú me has dado? El versículo 24: ¿y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, le siguió diciendo David, así ha de ser la parte
del que queda con el bagaje les tocará parte igual. Y desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza de Israel hasta hoy. ¿Cuál es la última lección que tenemos que aprender en esta noche? Que nosotros tampoco, después de nuestras victorias, ya eres gerente, ya tienes tu tienda, ya te fue bien, ya te compraste tu casa, ya te promovieron. Cuídate de creer y de decir en tu corazón, porque yo me lo gané con mi sudor de mi frente, con mi esfuerzo, buena sudor me costó, y todas estas cosas las tengo porque las merecía. Así me he sobado el lomo y por eso tengo lo que tengo. Y cuando en ese momento tú te conviertes en una persona mezquina, vamos a querer cada día más y más. Vas a querer aumentar más tu cuenta bancaria, tus posesiones materiales, porque un corazón ambicioso siempre será consumido por la pasión de tener más. Nunca estarás satisfecho. Siempre querrás más comodidades. Ya tienes un carro del año, quieres 2. Ya tienes 3, quieres un avión. Ya tienes una casa, quieres un castillo. Ya te subieron el sueldo, no te alcanza porque quieres más. Y te darás cuenta que jamás podrás tener satisfacción en tu corazón y mucho menos disfrutar las cosas que Dios nos da. Dice Salomón en Eclesiastés capítulo 6, versículo 1 y 2. Hay un mal que he visto del cielo y muy común entre los hombres. Aquellas personas a quien Dios les da todo lo que su alma desea. Ropa, honra, posesión, nada les falta de lo que desean. Pero Dios no les da el don para disfrutar lo que tienen. Así que una cosa es que tú veas que tu vecino y tu compadre tiene, y otra cosa es que disfruten lo que tienen. Porque para disfrutar un plato de frijoles con totopitos o una Coca-Cola con papitas fritas, necesitamos, para disfrutar esas cosas tan insignificantes, hasta para eso necesitamos, para disfrutarlas, la mano de Dios sobre nosotros. Te puedes ir a Acapulco, al Hotel Princess, te puedes ir a Nueva York, te puedes ir a los mejores malls, etcétera, etcétera, con tu familia, y regresan, ¿verdad? Se pelearon en el avión, se discutieron allá, ni siquiera tuvieron el tiempo de ver las maravillas de Dios. Todo fue así, te pusiste una borrachera de 3 o 4 días, te guameaste a tu esposa y regresas. ¿Y a dónde fueron de vacaciones? A Nueva York, y fuimos a España, y fuimos a los Alpes a esquiar. Y sin embargo, no importa dónde hayas ido, tú sabes en tu corazón que no disfrutaste nada. Porque para disfrutar lo poco que tenemos, y tu compadre se fue a Chapultepec y a las chalupas de Xochimilco. Y estuvo feliz con la familia, pusieron su tiendita de campo, sus sándwiches ahí, los niños corriendo, con el perro también por ahí, etcétera, etcétera, cantando alabanzas, viendo el cuellote tan largo, el pescuezo de la jirafa tan grande que tenía ahí en Chapultepec, y los leones como rugían. La pasaron padre, alquilaron unas bicicletas, y allá la otra familia en Nueva York, etcétera, etcétera. Y nos damos cuenta que hay familias que tienen toda la paz, toda la tranquilidad, toda la felicidad del mundo, porque la diferencia es la mano de Dios sobre nosotros. Un corazón ambicioso será consumido por tener más y más y más riquezas, más posesiones, más reconocimiento, más posición, más fama, más poder. Una persona ambiciosa jamás le interesa ayudar a los demás. En el libro de Miqueas, capítulo 2, no lo busquen porque no lo van a encontrar. Son de los profetas menores escondidos ahí. Miqueas 2, versículo 2, dice Miqueas 2:2, codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. En Habacuc tampoco lo van a encontrar. No es el nombre de una medicina, Habacuc 2, versículo 9, dice el profeta: ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. ¿Cuántos políticos, cuántas deportistas, cuántos artistas, cuántas personas caen
dentro de esta trampa. Codician dinero que no se ganaron ellos, con el único motivo de poder hacerse más grande su casa, que no es pecado que te quieras hacer más grande tu casa, siempre y cuando el motivo no sea, como dice aquí, escaparte de la gente que te está buscando. ¿Verdad? Que todo el dinero con lo que se robaron, el dinero, el lavado de dinero, tranzas, o extorsiones, fraudes, sobornos. ¿Cuánta gente a nuestro alrededor tiene el dinero precisamente extraído de ahí? Una de las cosas que me gustaron muchísimo ayer fue que nuestro presidente Fox, declaró sus ganancias y pudo decir, ¿verdad? Gané tanto el año pasado, tengo este sueldo y me voy de la presidencia con tanto. Cuando oímos de los demás políticos, ¿verdad? Son miles de millones de dólares que se llevaron. Nosotros aquí, los pastores de Villanueva, también tenemos la costumbre cada año de dar un reporte. Yo les digo, ¿verdad? Nosotros tenemos una sola propiedad ahí en Toluca y un coche, y cuando algún pastor se compra una casa, el hermano tiene la casa, casi 2 rentan, los demás tenían casa propia antes de que fueran pastores. Pero una de las cosas por las cuales anhelamos ser bendecidos por Dios, ahora sí que es como dicen los políticos, tener las manos limpias. Que no tengamos nada de que avergonzarnos, de que hayamos sido buenos administradores de los bienes de Dios. Dios nos da mucho más de lo que nosotros le pedimos, pero siempre y cuando no tengamos un corazón ambicioso ni codicioso. Porque cuando comienzas ya a predicar por dinero o a hacer eventos solamente para poder tener dinero y para aumentar riquezas, es cuando Dios comienza a aplicar disciplina sobre sus hijos y sobre sus líderes. Dios ama el corazón alegre, porque Dios ama al dador alegre, no por necesidad ni por fuerza. Que cuando tú le des a Dios y cuando estés y Dios te bendiga grandemente en tu vida, en la misma proporción, dale al reino de Dios. Que hermano, tengo 5 propiedades, no hay ningún problema, te vas a ir al cielo también. Soy dueño del castillo de Chapultepec, tampoco es pecado que seas dueño del castillo de Chapultepec, siempre y cuando que en la misma proporción le des al reino de Dios. Que tengo un carro Lamborghini el lunes, tengo un Ferrari, hermano, el martes, tengo un Porsche, y que nadie te tenga envidia, mientras en la misma proporción le das al reino de Dios. Gana $1 millón al mes, dale $500,000, la mitad de tu sueldo a Dios, y Dios te va a dar $2 millones al mes. El dinero no es el problema, es el amor al dinero, por el cual muchos cayeron en grandes trampas y codicias necias y engañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Oremos. Padre, gracias te damos por tu siervo David, que nos ha servido como un ejemplo en estas conferencias, de la forma como tú trabajas también con todos nosotros. Gracias, Señor, porque le llamaste siendo muy joven al ministerio, y antes de que pudiera sentarse en el trono para gobernar, él no sabía que ibas a trabajar en su carácter muchos años, para que cuando se sentara en el trono de tu pueblo y gobernara tu pueblo, él pudiera, Señor, tener ese carácter que los líderes necesitamos tener, probados por el fuego. Padre, gracias porque tú pruebas a todos los varones principalmente para convertirlos en jefes y en hombres de bien, hombres de valor. Que podamos verdaderamente, Señor, sacar adelante a nuestra familia, porque para eso se requiere virilidad y valor y sacrificio. Y no hay un solo varón que me escuche, ustedes que nos ven por la televisión también, que se haya sacrificado por su familia, a quien Dios no haya honrado. Porque para sacar adelante a la familia se requiere de valor. Y como ese valor no es natural en nosotros, es el valor que nos infunde el Espíritu de Dios, siempre y cuando creamos y demos ese paso y nos arriesguemos a saber que muchas son las tribulaciones del justo, pero de todas nos librará el Señor.
Dios es el Padre de misericordias y de todo consuelo, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que tengamos el valor de ayudar a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, sacarlos adelante y mostrarles que contigo, Señor, y en tu presencia hay plenitud de gozo. Oh Dios, levanta cada vez más hombres, varones, guerreros, que no le tengan miedo a la vida, que se enfrentan a la vida, y también esas mujeres que no tienen esposo y que están solas con sus hijos. Oh Dios, te pedimos que las bendigas y las fortalezcas, y sean mujeres guerreras, valientes, que se animen, que no se dejen deprimir tan fácilmente, y que sepan que cuando venga esta depresión, cuando venga este desánimo, caigamos de rodillas y te busquen, que te busquen con todo su corazón, porque tú renovarás sus fuerzas, les darás nuevas fuerzas, las harás volar tan alto como las águilas, espiritualmente hablando, y podrán ver sus problemas debajo de ellas, porque tú eres Padre de viudas y de huérfanos. Nunca las dejarás ni las desampararás. Gracias por estas mujeres, Señor. Y en esta tarde también tal vez haya personas que aún no tienen a Jesucristo. Ustedes que nos ven por la televisión, donde quiera que estés, en la sala de tu casa, en una cárcel, en un hospital, en algún lobby de algún hotel, en algún bar, a lo mejor estás viendo este programa. Yo te invito a que le entregues tu vida a Cristo, a que sepas que cuando tú te alejas de Dios, tu familia está de por medio, y te vas a llevar a tu familia entre tus pies. ¿Por qué? Porque nos ha puesto Dios a nosotros como la cabeza de nuestra familia. Así que te invito a que vengas a la cruz, a que seas valiente, a que le entregues tu vida a Jesucristo, y que le dejes gobernar tu vida y darte la sabiduría para dirigir a tu casa, y que digas en esta tarde: yo y mi casa serviremos a Jehová. Invita a Cristo con estas palabras a tu vida, si aún no lo tienes. Ahí desde tu lugar dile, en el silencio de tu corazón: Señor mío y Dios mío, perdona mis pecados, mi cobardía, mis depresiones, mi desánimo. Ahora sé que no puedo quedarme tirado, no puedo darme el lujo de seguirme lamentando toda la vida de mi situación. Te pido que me infundas esas fuerzas que yo no tengo, ese valor que yo no tengo, porque creo que en la cruz tu Hijo pagó por mis pecados, que dio su sangre preciosa. Y ahora te pido, Señor Jesucristo, que entres a mi corazón. Te recibo como mi Dios y mi Salvador, y te doy las gracias, porque ahora sé en quién he creído, y sé que eres fiel, Señor, para el día de mi muerte darme lo que me has prometido. En el nombre de Jesús, amén. Acerques al Señor, que te armes de valor, porque vas a comenzar a pelear. Y este es el valor, esta es la fortaleza, este es el consuelo, este es el ánimo que el Espíritu Santo nos da. ¿Desde cuándo caeríamos todos nosotros desmayados? Como dice el Salmo 27, el rey David: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado si no creyese. ¿Qué es lo que nos impide que desmayemos? ¿Qué es lo que nos impide que nos desanimemos? Creer. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído. Dice en segunda de Pedro 1, Dios nos sostiene con su poder mediante la fe. Mientras sigamos creyendo, mientras sigamos confiando en Dios, Dios nos infunde ese valor a través de su Espíritu Santo, nos fortalece, nos anima, nos consuela, nos levanta de la depresión, nos levanta del desánimo, nos levanta de todas aquellas cosas que sentimos que nos aplastan, para poder levantarnos y poder decir, como dijo Gedeón, como le dijo el ángel: siervo valiente, levántate y pelea por tus familias. David comenzó a fortalecerse, a pegarse a Dios, a esforzarse, a armarse de valor, porque si él no lo hacía, ¿quién lo iba a hacer? Si en tu casa, varón que me escuchas, no eres tú el que te fortaleces, no eres tú el que te animas, ¿quién le va a infundir entonces valor y ánimo a tu esposa?
¿Quién les va a infundir a tus hijos el ánimo y el consuelo para decirles, vamos a salir de este problema de Navidad? Imagínate que en la familia esté tu esposa y tus hijos y tú también. Y ahí llore, llore, llore. Cuando tú eres y yo somos los llamados en nuestra casa a levantar el ánimo, a infundir la fe, a mostrarles que estamos con el Señor y que vamos a seguir adelante, porque por eso Dios nos ha puesto como la cabeza en nuestro hogar. Es tiempo, cuando veamos lo quemado y cuando veamos la familia y que los hijos hicieron esto y que pasó aquello, es tiempo de fortalecernos en el Señor. Y además, en el versículo 7, David hizo no solamente lo que debemos hacer todos, sino que entonces mandó llamar al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, y le dijo: te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él les dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Vemos nosotros que David hizo lo que todos nosotros tenemos que orar: fortalecernos y pedir la dirección de Dios. ¿A quién más le vas a hablar para pedirle consejo? Ay, compadre, fíjate que mi familia está muy mal. Tu compadre, ¿qué consejo te puede dar? Ay, mamá, a la suegra, fíjate que mi esposo me está pegando, se casó, se amoló, te va a contestar la suegra. ¿A quién le vamos a pedir consejo? ¿Para qué está la palabra de Dios? ¿Para qué muchas veces estamos nosotros los pastores? Para ayudarlos a ustedes a poder tomar el rumbo adecuado. Como dice en Isaías, Dios nos enseña provechosamente el camino y nos muestra a dónde debemos de caminar. Dice en Jeremías 10:23, el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina ordenar sus pasos. Nosotros no tenemos la sabiduría ni la capacidad para determinar qué rumbo debe seguir nuestra vida. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Pediré prestado para salir de esta deuda? ¿Qué haré con mi hijo que se cayó en las drogas? ¿Qué haré con mi esposa que cada vez está peor, más neurasténica que nunca? ¿Qué haré con aquello? ¿A quién le vamos a pedir nosotros consuelo, ánimo, dirección? Tenemos que recurrir a Dios. En Isaías 40 el profeta Isaías dijo: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. O sea que las fuerzas se desgastan, nuestra fuerza se desgasta diario nos desgastamos, diario nos desanimamos, diario tenemos algo por qué deprimirnos, diario estamos enfrentando cosas que son mucho más fuertes que la calidad humana con la cual tú y yo nacimos. Entonces necesitamos una infusión sobrenatural divina. Por eso le dice Pablo a Timoteo: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Ese espíritu que está dentro de ti, tienes que descubrirlo, amado santo de Dios, amada santa de Dios. Tienes que darte cuenta que el Espíritu Santo dentro de ti, si tú te hincas y pides dirección y te fortaleces, Dios te va a levantar como las águilas. ¿Por qué? Porque confías y sabes que hay solución. No vas a dejar tirada a tu familia, ya ni llorar es bueno. Hay que emprender el camino y el vuelo y ahora vamos a volar mucho más alto y aprender de nuestros errores pasados. Dice la Biblia que entonces en el versículo 8 consulta David a través del efod al Señor y Dios le confirma y le dice: ve y síguelos porque los vas a alcanzar. Miren ustedes lo que dice en Primera de Crónicas 16:11. Primera de Crónicas 16:11. Busquen a Jehová y su poder, busquen su rostro continuamente. Busquen a Jehová y su poder, busquen su rostro continuamente. Continuamente tenemos que estar buscando el rostro de Dios. Ante la respuesta del sacerdote a través del efod, David entonces emprende la marcha. Acuérdense que tenían 3 días que habían regresado del campo de batalla, por lo que llegaron a enfrentar un panorama exhaustos, cansados, deprimidos, y todavía se llevan a sus familias, sus casas quemadas, sus propiedades incendiadas.
Ya no tenían ninguna esperanza era una tribu bárbara de salvajes. Y no sabían qué podrían hacerles a las mujeres estos salvajes de los amalecitas. No sabían si podían algún día recobrar nada. Y ahí estaban cansados, exhaustos, y no se esperaron ni siquiera 2 horas, sino que emprendieron los 600 hombres, cansados y exhaustos como estaban, se volvieron a subir a sus caballos y comenzaron a salir y a perseguir a esta tribu de salvajes llamados los amalecitas. Entonces iban en todos sus caballos, David, 600 hombres, y a la mitad del camino, dice el versículo 9, partió David y los 600 hombres que con él estaban y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. O sea que la tercera parte del ejército de David. No solamente David enfrentaba la tragedia de la pérdida de las familias, el cansancio de los 3 días, sino que ahora a la mitad del camino 200 hombres le dicen a David: amo, jefe, patrón, ya no podemos seguir adelante, estamos demasiado cansados. David no los agredió, como se acuerdan lo que sucedió con el rey Saúl cuando tuvo este problema con los soldados, que hasta les dijo que no comieran y que ayunaran a fuerza cuando estaban en tiempo de guerra. ¿Se acuerdan? Que viene Jonatán y agarra un pedazo de la miel y por eso casi mata a su propio hijo. David no les dijo nada, se quedaron los 200 hombres a descansar y David emprendió y continuó la búsqueda de los amalecitas con 400 hombres nada más. Y ahí van en el camino buscándolos, cuando se encuentran de repente a una persona tirada ahí en el desierto, que resulta ser un egipcio. Y este egipcio tenía 3 días tirado ahí en el camino, que no había comido ni bebido, porque él había formado parte del grupo de soldados que atacaron la ciudad de Siclag. Este egipcio lo habían abandonado los amalecitas a la mitad del camino, porque ya no podía caminar o querían deshacerse de él, pero ahí se quedó y se lo encuentra David. Dice el versículo 11: y hallaron en el campo un hombre egipcio. Lo trajeron a David, le dieron pan, comió y le dieron a beber agua. O sea, nos damos cuenta que a pesar del cansancio, a pesar de los problemas, de los traumas, de lo deprimido que iban todos, David continuaba con un corazón compasivo por la gente. Cualquiera hubiera pasado, ya tenemos muchos problemas para todavía cargar con este. Ahí déjenlo. No, se pararon, le dieron de comer y le dieron de beber. Y miren ustedes, qué increíble que los amalecitas abandonaron a este hombre para que se muriera en el desierto. Y este hombre que los amalecitas, perversos, crueles y salvajes, abandonaron, es el hombre que David y su ejército lo encuentran, y es el hombre que les dice en dónde se encuentra el campamento de los amalecitas. Cómo lo que sembramos en la vida recogemos. Un vaso de agua que tú le des a una persona en la calle, insignificante, ayudar a una persona que tú no sabes ni siquiera si te puede recompensar algún día. Jesús lo dijo: un vaso de agua que ustedes lo den en mi nombre les será recompensado en esta vida y en la otra también. Dice el versículo 12: le dieron un pedazo de masa de higos secos, 2 racimos de pasas, y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan y bebido agua en 3 días y 3 noches. Y entonces, ya que estaba repuesto, ¿verdad? Y ya que estaba otra vez con ganas y recuperado, David le dijo, versículo 13: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y él respondió, el joven egipcio: yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los Ereteos y de Judá, y el Negev de Galeb, y pusimos fuego a Siclag. O sea, este hombre egipcio, que estaba como mercenario trabajando con los amalecitas, él no sabía quién era David, él no sabía quién era ese ejército, no sabía que andaban buscándolos a ellos.
Y les dice, pertenezco, y hace 3 días asaltamos un campamento y le prendimos fuego. Y ahí era, ¿verdad?, para que saliera David, sí, con que tú no debes decir, paz, y agarrarlo a espadazos y hacerlo pedacitos o carnitas ahí mismo. Sin embargo, dice la Biblia en el versículo 15, inteligente y astutamente, le dice David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo, júrame por Dios que no me matarás.